Enorme gusto saludar aquí en este espacio, en este estudio, a Dante Delgado. Él es senador y es presidente del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano, coordinador del grupo parlamentario. Bienvenido, Dante. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí. A mí también. Estás muy delgado. Bueno, muy delgado. Es que soy el señor Delgado. Pues sí. Dante Pero sí, Delgado. Sí. Bajé varios kilos por el COVID. El COVID, ¿verdad? Sí. La pasaste mal. Bueno, pero ya estamos bien. Te ves muy bien. Además, con ganas de servirle a este país, que le hace falta. Oye, una buena sacudida. Estaba yo leyendo esta sexta carta pública al presidente, que se publica hoy. Y estaba yo queriendo subrayar que quería comentar contigo. Y bueno, no tiene desperdicio. La verdad es que es una carta muy puntual, ¿no? En donde exiges al presidente, y así lo dices, un montón de cosas. Dices, señalé el riesgo de sembrar vientos, no escuchaste. Ahora México está padeciendo las tempestades que desataste. Y sigue, ¿no? Después de casi 3 años te has negado a advertir que el país está cada vez peor. Sigues sin asumir que la responsabilidad de gobernar es tuya. Te has esforzado en buscar a quién culpar, a encontrar responsables en el pasado. No solucionas dentro del gobierno. Y así ya no supe qué subrayar, Mante. Sexta carta. ¿Acusa recibo de pronto? Acostumbra a patear perros muertos y sabe que nosotros gozamos de cabal salud. ¿Estás preocupado? Por el país mucho. Sin embargo, veo lamentablemente que hay están aturdidos muchos representantes de sectores que tendrían la obligación de hacer un análisis más profundo, tener mayor claridad. Y muchos de ellos piensan que es reagrupando a fuerzas que ya la sociedad dijo que no, y además se los dijo hace poco tiempo, como van a poder confrontar la forma de gobierno muy ausente de soluciones, pero muy presente en la confrontación política, muy presente en la división del país. Y están aturdidos sectores representativos de la sociedad, en donde le apuestan una y otra vez a imaginar que el PRI y el PAN juntos van a poder confrontar a Andrés Manuel, porque además ni han estudiado ni conocen la realidad política del país, ni los mecanismos nacionales e internacionales que pueden usarse para frenar a una persona que realmente el poder le dio una sacudida emocional brutal y tiene los ojos puestos en el siglo XIX y en el siglo XX. Entrevisté a Porfirio la semana pasada, creo que fue, el lunes pasado pasamos esta entrevista. Cuauhtémoc Cárdenas estuvo aquí también. Porfirio me decía, el poder lo mareó, porque le dije, pues, ¿qué pasó con Andrés? Porfirio, pues, lo apoyó, tú también, Cuauhtémoc también. ¿Qué pasó? ¿Qué no sabían? ¿No? ¿Qué pasó, Dante? Pero más que lo que le haya pasado a él, el poder aturde a todos. Hay gente que lo ves con cualquier cargo y ves casi empieza a levitar. Se suben a 1 kilo de tortillas, se marean. Pero en el caso de Andrés Manuel, creo que está gobernando no con ánimo de construcción, sino de destrucción y de venganza. Es decir, para él es más fuerte lo que le hicieron que lo que él puede hacer a favor de México. Y esa es la tragedia del país. Y se lo hemos dicho. Créeme que en lo personal soy de los que le apuesta para que le vaya bien a México. No podemos pensar que se destruya México para que después se reconstruya. Tenemos que hacer ejercicios que consoliden al país. Soy de los que piensa que este país debe caminar mucho más deprisa, atender mucho más profunda causas, involucrar más a la sociedad. Todo esto es posible hacerlo. Lamentablemente hemos tenido presidentes ausentes y ahora tenemos un presidente con ánimo de venganza, no con ánimo de construcción. Que es gravísimo. La verdad, el ejercicio de su gobierno
va a ser, si no hace algo, si no rectifica. En la parte final todavía le digo que queremos que sea presidente, que deje de ser lo que ha sido hasta ahora, un dirigente faccioso, un promotor, un propagandista de Morena, un partido que no existe, un partido que se formó para servirle a él, pero que no tiene ni cuadros, ni estrategia, ni que no sea lo que plantea el presidente en sus mañaneras. Y eso lo ha aturdido, lo tiene verdaderamente desquiciado. Y que no haga lo que el presidente dice, de línea, ¿no? Bueno, es que él cree que gobernar es hablar, y gobernar es construir, es transformar. Esa es la gran desubicación que tiene Andrés. Terminas diciendo, no dejaré de exigirte que cumplas con el mandato constitucional que recibiste del pueblo, que trabajes por la unidad nacional, que seas presidente, un buen presidente. No permitiré que con ejercicios facciosos de poder arrebates Nuevo León, como a ti te arrebataron la presidencia en el 2006. Hay dos asuntos me parece que son temas muy importantes de Movimiento Ciudadano que han ocurrido en los últimos días. El asesinato, sin duda, de Abel Murrieta, el candidato a la alcaldía de Cajeme, y lo que ha pasado con Samuel García en Nuevo León. Efectivamente, precisamente por ello considera que era el tiempo de sacar esta sexta carta a Andrés Manuel, porque por un lado no se mete a los temas de fondo, y el tema que más preocupa a la sociedad, pero además el más necesario para recuperar todo, es la seguridad y la paz social. Y él dijo que iba a resolver ese problema, y no lo ha resuelto porque no se ha metido a fondo, porque en lugar de involucrar a todas las instancias, desde el gobierno federal, gobiernos estatales, municipales, pero lo más importante, a la ciudadanía, con policías de proximidad, se ha dedicado a llevar adelante todo su ejercicio, militarizando por un lado al país y por otro lado pontificando sobre la Guardia Nacional. Y no es suficiente, la Guardia Nacional es una parte. Se tienen a más de 235,000 policías en el país y se tienen que capacitar, formar, estimular y orientar. Y él, en lugar de hacerlo, se confronta con los gobernadores y no toma en cuenta para nada a las autoridades municipales, mucho menos a la sociedad. Por eso le digo que se dedique a ser presidente. Él cree que gobernar es pararse en la plaza pública. Y eso no es gobernar. Dante, lo de Abel, yo decía muy temprano en la mañana, ha sido un proceso electoral muy sangriento. Bueno, y en el caso específico de Abel Murrieta, que un hombre limpio con una trayectoria ejemplar, que aceptó ser candidato, no eso por la invitación que le hizo Ricardo Burs, nuestro candidato a gobernador de Sonora, y donde además todo indica el crecimiento para ganar, para que la gente sepa que es Cajeme, es Ciudad Obregón, es la cabecera municipal del municipio de Cajeme. Es la segunda ciudad más importante de Sonora y él se había comprometido a restablecer la paz y la seguridad porque es una ciudad violenta. Es una zona violenta, el sur de Sonora que colinda con el norte de Sinaloa. Y él estaba firme en garantizar la seguridad para la gente. Y desde luego que esa falta de trabajo de Andrés Manuel, al no atender los temas sustantivos como es el de la seguridad, ha permitido que haya captura de regiones del país por la delincuencia. Y ese es el mayor problema. Él se pelea con gobernadores y con los que se le ponen enfrente, pero no se pelea con quienes debe de pelear. ¿Por qué? Porque tengo 30 segundos antes de irme a un corte, pero si quieres responder eso. No, nada más no está en contacto con la realidad. ¿Cuándo van a sustituir a Abel? Bueno, es un tema al que le dimos el tiempo necesario para que hubiera reflexión por un lado y además guardar el luto que merece la familia Murrieta, a quienes fuimos a darle el propio viernes la solidaridad y respeto. El senador Clemente Castañeda, nuestro coordinador nacional,
los órganos nacionales y estuvimos con los órganos de dirección estatal y con todos nuestros candidatos para darles confianza en su seguridad. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos conversando con Dante Delgado y volvemos contigo enseguida. No se vayan. Continuamos en Me lo dijo Adela. Bueno, pues estamos de regreso. Estamos conversando con Dante Delgado Ranauro, el senador, presidente del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano. Y justo, Dante, nos quedamos hablando de esto que pasó con Abel Murrieta, ¿no? Este asesinato que pues no estaba cuidado, ¿no? Un hombre cabal, valiente, que manejaba su propio vehículo, no traía ayudantes. Después han dicho que quieren investigar. Si hay alta vulnerabilidad en esa zona y tenía el perfil, Abel, ¿por qué querían que la autoridad, que fuera Movimiento Ciudadano o el candidato los que pidieran seguridad? Ellos tenían la obligación de prever lo previsible. En política se debe prever lo previsible. Y es lo que no ha sucedido. Para evitar una tragedia. Y es lo que no ha sucedido, porque aquí se vive al día. Este país es gobernado por instintos mañaneros. Y eso es terrible para México. Por instintos, y decías por venganzas, por resentimientos. Yo así lo advierto. Yo no veo una estrategia clara de desarrollo para el país, y mucho menos la convocatoria a la unidad nacional. Se lo dije en la primera carta, Andrés, si había sacado la mitad de la población, creyó en tu proyecto, entre otras razones por lo que se hizo en ese momento contra Ricardo Anaya. Recuerden que hubo una perversión, la que ahora él mismo quiere hacer contra Samuel García. Pero le decíamos en ese momento, si ya tienes el respaldo de la mitad de la población, conquista la otra mitad y vas a ser el mejor presidente de México. Si de eso se trata, de que le vaya bien a México. Hay quienes creen que van a construir un México partiendo de escombros, y eso no es así, ni debe ser así, ni lo podemos imaginar así. Ni se debe permitir, ¿no? Bueno, tan se permite que están pasando las cosas. Por eso, pero entonces cuando tú una me dices, cosa es el los puede sectores, y otra cosa es el debe. ¿Qué está haciendo la oposición? ¿Qué están haciendo los sectores a los que tú hacías mención? Por ejemplo, ¿no? mira, los empresarios. Por ejemplo, el problema es cuando hay perturbación de los propios actores políticos. Dije en una carta que lamentablemente tenemos una generación de dirigentes políticos muy pequeña, pero ellos dicen, por ejemplo, es que Movimiento Ciudadano ha acompañado ciertas votaciones, porque son nuestro programa. Nosotros apoyamos el apoyo a los adultos mayores, a las personas con discapacidad. Depende cómo se iba a operar, es otra historia, porque las operan siempre a los ejecutivos. Recuerden ustedes que ese proyecto lo llevamos adelante y le tocó al PAN, que se oponía a ese programa, y después lo conoció como 70 y más, y lo manejaba el gobierno y lo presumía en todos sus informes. ¿Qué es lo que sucede ahora con Acción Nacional y el PRI? Le dieron el voto y reto a cualquier persona, y nada mejor que una personalidad como tú, Adela, para que nos sientas aquí a los dirigentes o los representantes en el Senado o dirigentes de partidos, para que acrediten cómo votó Movimiento Ciudadano en contra de la reforma al artículo 19 de la Constitución, que es un parteaguas en la vida de este país. Sin duda. ¿Y por qué el 19 Constitución es un parteaguas? Porque le dan mayor poder a los instrumentos del Estado para realizar acciones punitivas. Aumentan el catálogo de delitos con prisión preventiva. Y ahí meten los delitos electorales, la defraudación fiscal, y entonces por un lado puede perseguir a opositores y por otro lado decirle a los empresarios, estate quieto. ¿Quiénes votaron ahí? Movimiento Ciudadano en el Senado no dio un solo voto. ¿Y con quiénes se aprobó? Porque se requieren 2/3 partes, con los votos que acompañaron el PRI y el PAN. Y es tan fácil meternos a ver cómo fueron las votaciones. Y lo mismo ahora
que el presidente de la Corte ha hablado de una reforma del Poder Judicial que solamente lo beneficia a él, al Consejo de la Judicatura, y está obsequiosamente muy solidario con el presidente de la República. Hay también quienes votamos en contra y cómo votaron el PRI y el PAN. Entonces, si tenemos tres poderes, el Ejecutivo, si tiene el control del Legislativo, porque sacó mayoría en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y se atreve a decir que quiere que hagan aprobaciones de iniciativas o de leyes a las que no les cambien ni una coma. Esa fue la instrucción pública. Sí. Y además lo hacen. ¿Cuál es el otro poder que queda? El Poder Judicial, que es el equilibrio de poderes. Y si el PRI y el PAN permiten que quien debe ser árbitro como equilibrio de poderes esté cargado hacia la idea que tiene el presidente, porque además también lo dijo públicamente, él le tiene confianza al presidente de la Corte y quiere inconstitucionalmente ampliarle el periodo a través de la ley Saldívar. Es decir, a todo eso se ha prestado el PRI y el PAN. Nada más y nada menos. ¿Cómo es que ustedes decidieron ir solos, Dante? ¿Por qué no buscaron alianzas en este proceso? En primer lugar, porque decías que entrevistaste al ingeniero Cárdenas. Sí, estuvo aquí. Él te puede decir, y todos los que participaron en la primera coalición en este país en el año 2000, esa me tocó a mí redactarla. Y además, todas las coaliciones en las que hemos participado, me ha tocado estar en los órganos de dirección de las coaliciones. No fuimos en coalición porque las conocemos, porque sabemos lo que significa que partidos que han sido, perdón la expresión, cachavotos, porque se enfrentaban a un gobierno que era del PRI, la oposición cachaba votos. No es porque hicieron un trabajo electoral, es porque los ciudadanos inconformes votaban en contra de lo que estaba como poder público al que no respetaban por sus prácticas. Bueno, pero a la hora de hacer los acuerdos, en lugar de buscar los mejores perfiles, siempre han buscado sus posiciones de grupo. Y la diferencia con Movimiento Ciudadano es que siempre hemos buscado los mejores perfiles. Esa es la apuesta que le hemos hecho en las coaliciones. ¿Samuel García era el mejor perfil para gobernar Nuevo León? Claro. Sobre todo, el mejor perfil de nosotros, de Movimiento Ciudadano, porque no se nos olvide, de lo que tenían. Pues. Claro, pero ¿por qué? Porque la demás gente quiere ir a la segura. Por eso la señora Clara Luz dejó de estar en el PRI para que estuvieran con el gobierno. Y otros siempre han querido estar con los gobiernos estatales o federales, por eso cuesta tanto trabajo a las fuerzas emergentes crecer, porque han acostumbrado a la ciudadanía a imaginar que son más importantes los partidos que las personas. Y en Movimiento Ciudadano, por estatutos, reconocemos que son más importantes las personas. Somos la única organización en este país que tiene las candidaturas ciudadanas, que deben ser al menos el 50% de nuestras candidaturas. Es decir, la única organización en este país que ha llevado rectores, exrectores de universidades, estuvo también. Empresarios, pero empresarios distinguidos, que se han significado por su lucha, líderes sociales, mujeres destacadas. Es Movimiento Ciudadano, y eso lo podemos acreditar. Sin embargo, el problema es que no todo el mundo profundiza. Es más, normalmente lo que se hace en las cámaras es manejado tradicionalmente por las fuerzas que controlan la Junta de Coordinación Política o la mesa directiva. Pero las grandes batallas y las mejores batallas por defender los derechos de los ciudadanos no siempre se reflejan en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque todo el ejercicio del poder público en México está armado partidocráticamente. Precisamente por ello, Andrés está preocupado y en lugar de ser presidente de la República, insiste en ser propagandista de Morena, un partido que no es partido y que lo creó solamente para servirle. ¿Cómo le va a ir a Morena en esta elección? ¿Cómo crees? Y en un escenario real, ¿cómo le va a ir a Movimiento Ciudadano, Dante? Bueno, el problema del país es que como hemos estado acostumbrados a abuso de poder, impunidad y mentiras, recuerda que Andrés decía que tenía 3 principios: no mentir, no engañar y no robar. Bueno, y parece metralladora por las mentiras que da.
Es Sí, increíble, le digo que es por fin decía, increíble. miente Perdón, con es una increíble. facilidad Por todos eso, los días. miente, pero no nada más él. Es parte de una forma de ser que lamentablemente tiene que ser desterrada del país. Por eso la congruencia cuesta más trabajo, pero hay que llevarla en la misma dirección. No estar brincando para todos lados y llevar una misma dirección de un proyecto de alternancia democrática, porque estoy convencido que el país tiene que caminar más deprisa. Y en ese sentido, es importante, ya que se habló de Samuel, que valoremos lo siguiente. En la coalición que se llevó, el PAN quería llevar la candidatura al Senado y el mejor perfil calificado para llegar era Samuel García, el mejor evaluado. Y ellos decían, no, pero es que los votos son nuestros. Nos fuimos a una elección directa, participamos 4 fuerzas. Movimiento Ciudadano ocupó el primer lugar al Senado en Nuevo León. Morena ocupó el segundo lugar, perdón, el PAN ocupó el segundo lugar. El tercer lugar Morena y el cuarto lugar el PRI. Es decir, en cuartos, Movimiento Ciudadano ganó. Y ahora, como candidato Samuel, llevamos más de 15 puntos de ventaja. ¿Por qué? Porque se ha hecho muy buena campaña, porque es consistente y además porque se le está hablando con la verdad a la ciudadanía. Situación que no hacen un presidente que llegó, municipal que llegó vía el fraude y que hoy es el candidato, y un partido que se desarticuló en Nuevo León por las formas en que se controlaba, que es Acción Nacional. Y Sí, ya ni figura. Y de Morena pues ya no hablemos porque todos sus candidatos eran prestados. El PRI les prestó la candidata a gobernador, el PAN les prestó los candidatos a presidentes municipales. ¿Y qué significa esto? Que Andrés Manuel sabe, y lo sabe en el fondo de su ser, que haber permitido que se creara la coalición que él mismo alentó, Va por México, le ha servido a él, porque en muchos lugares los que no quedan por el PRI, por el PAN, son los candidatos de Morena, porque ellos tienen muchos impresentables. Es más, él nos está compitiendo a Movimiento Ciudadano en Jalisco, donde por cierto vamos también adelante, en Guadalajara, a Carlos Lomelí, que fue diputado de Movimiento Ciudadano. Y en Zapopan está llevando a Alberto Uribe, que fue nuestro presidente municipal de Tlajomulco. Es decir, él piratea perfiles, estoy hablando de Andrés Manuel. Y le vamos a ganar con Pablo Lemos Guadalajara, como estamos ganando por amplio margen también con Luis Donaldo Colosio Monterrey. Y vamos adelante ya por amplio margen en Campeche, Campeche Estado, Campeche Capital, y todos esos que hacen encuestas a modo dentro de ese mecanismo de engaño y simulación. Ustedes tienen sus encuestas, ¿no? No tantos porque son muy caras, pero las que tenemos en los lugares donde vamos a ganar son fidedignas. Es como cuando vas a hacerte un chequeo con el doctor, ni modo que le pidas al doctor que te engañe, aunque a muchos les encanta que los engañen, pero eso es otra historia. Ok. A ver, Adrián de la Garza dice que tú eres cercano al presidente López Obrador y que López Obrador ha buscado ayudar a Samuel García. Y entonces, como si todo esto fuera una simulación, la investigación, etcétera. Porque ese señor está acostumbrado, en primer lugar no está preparado para ser gobernador. Y Samuel sí. Claro que sí. Ay, Dan. Perdón, en formación académica, en experiencia legislativa y sobre todo en proyecto de gobierno, claro que sí. Samuel es una persona de ideas y este señor es alguien a quien le cuesta trabajo entender que sin una estructura como fuera el PRI, con todo lo que significa la entrega de recursos a formas arcaicas de acción política como es el PRI, donde él representa intereses que está negando de un exgobernador que fue el que quebró al PRI en Nuevo León, se le hace muy fácil pues partir de simulaciones y engaños. Pero esto se va a ver muy claramente dentro de 3 semanas. Las mexicanas y mexicanos se van a dar cuenta cuál es la fuerza de mayor crecimiento en el país y sin ninguna duda va a ser Movimiento Ciudadano. Miren ustedes, hay que tomar un referente. Fuimos solos en el 2015, sacamos 6.1% de la votación nacional. En ese momento Andrés Manuel
que creaba Morena, sacó 8.3%. Hubo una diferencia 2 puntos. de 2 puntos entre nosotros y de ahí logró ganar a la presidencia de la República. Nosotros es claro que tenemos una estrategia y lo quiero decir aquí en tu programa y para que no haya duda. La única alternativa real que tendrá México para derrotar a Morena y todo lo que representa será Movimiento Ciudadano en el 2024. Quienes le han apostado a revivir al PRI y al PAN, que antes eran antagónicos y que ahora los han juntado, dicen ellos, para que no le vaya mal al país, y hace un momento expliqué que ellos, por sus colas que traen, han acompañado al presidente en las reformas más regresivas, además de control en lo más preciado, Controladora. que es Sí. el derecho a la libertad. Se lo ha dado el PRI y el PAN a Morena. Y estoy dispuesto a que lo debatamos. El problema es que en este país nadie debate. Y cada quien dice No quieren, donde quiere, no quieren. pero cada quien dice donde quiere las mentiras que quiere, como este señor. Es decir, con Andrés Manuel López Obrador hay una distancia, entre otras razones, porque yo en lo personal no califico bien a las personas que son mal agradecidas. Y Andrés ha sido mal agradecido con quienes fuimos sus aliados. Si otros lo aceptan y lo perdonan, como es el caso del PT, es problema de ellos. En el caso nuestro, después de que lo acompañamos y le dimos todo lo que le podíamos dar, tiempo en radio y televisión, prerrogativas y sobre todo respaldo político en la adversidad, y más importante que ello, ideas, que es lo que muchos no entienden. Las ideas progresistas de Movimiento Ciudadano estaban en la plataforma electoral y siguen en nuestra plataforma electoral. A diferencia de ellos, Morena, que tiene los ojos clavados en el pasado, que quiere utilizar las energías fósiles, Movimiento Ciudadano va para adelante con las energías limpias. Cuando ellos están pensando en un desarrollo que aniquila el medio ambiente, nosotros queremos desarrollo sustentable. Mientras ellos están haciéndose ojo de hormiga con la seguridad pública, Movimiento Ciudadano demanda la intervención ¿Qué hubieras esperado de él? Cuando me dices es mal agradecido, nosotros lo acompañamos. Claro. ¿Qué hubieras esperado? Y empezó a hablar mal de Movimiento Ciudadano. Y empezó a decir que éramos parte de la mafia del poder. Es decir, eso no se debe permitir a nadie. Y mucho menos a un aliado leal, como lo fue Movimiento Ciudadano. Entonces había motivos sustantivos para romper. Hay gente que le gusta la mala vida y le gusta que lo agravien. Creo que la primera actitud de un actor político es la dignidad. Y en el caso de Movimiento Ciudadano, somos mujeres y hombres que tenemos dignidad, valores por los que luchamos. Y somos la única fuerza que hemos mantenido el ejercicio de construcción de un proyecto. Y precisamente por ello íbamos a ir solos en las elecciones del 18. Lamento mucho no haberlo hecho. Entre otras razones porque hubiéramos sido la gran diferencia en este país. No se hubiera ido la votación como se fue en ese momento por los agravios que desde el poder se le infligieron al candidato Ricardo Anaya. Porque finalmente el ejercicio electoral es como una presa que tiene esclusas y se regula por dónde sale el agua. Así es como se van los votos. Los cauces. Entonces es claro que se orientan. Y en este momento Movimiento Ciudadano tiene la mejor propuesta, la mejor campaña mediática, los candidatos más jóvenes, las mujeres más luchonas y entronas, la mejor propuesta y candidatas y candidatos competitivos para ganar. La apuesta es el 2024, entonces, de Movimiento Ciudadano. La apuesta es evidenciar que frente a las historias de fracaso que han construido PRI y PAN y frente a las historias de fracaso que está construyendo y acreditando todos los días el presidente de la República y su partido y los satélites, que lo mismo se acomodaban de un lado que de otro, hay una alternativa para darle salida a México. Y esa alternativa es Movimiento Ciudadano. ¿Cuándo viene el rompimiento con el presidente? ¿Desde cuándo no lo ves?
¿O no hablas con él? A mí Porfirio me dijo, desde que le puse la banda, no he vuelto a hablar con él, no me toma la llamada. Bueno, a diferencia de él, yo nunca lo he buscado. A diferencia de él, cuando ha ido al Senado, he procurado no estar en las áreas en donde él va a estar. No tengo ninguna motivación para hablar con Andrés Manuel. Hablamos la última vez que hablamos prácticamente fue hace 6, 7 años, y nuestra posición es muy clara. Somos la real oposición que en este momento tiene el triste gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La única real oposición es Movimiento Ciudadano. Oye, Dante, hay algunas voces por ahí, seguramente pues tú lo has leído, lo has escuchado, que dicen que en caso de que Marcelo Ebrard no sea el candidato de Morena en el 2024, sería el candidato de Movimiento Ciudadano. ¿Son perfiles y son posibilidades, escenarios que se han analizado? Todo eso lo hace la gente que en lugar de ponerse a trabajar, al día siempre está soñando. Bueno, pero ustedes están en la construcción de un proyecto para ahorita y para el 2024. Pero no se construye así, Pero Adela. Tú hablas con la verdad, dices. Entonces, por son eso, perfiles que se considerarían. No es que diga que hablo con la verdad. Actúo con la verdad. En política, es cierto que no tienes que decirle a la gente las cosas desagradables. Por eso el presidente siempre quiere decir cosas agradables, pero tampoco le puedes estar diciendo a la gente mentiras. Yo sí creo que las grandes tragedias se dan cuando no hay comunicación. Por eso en una discoteca, cuando alguien grita fuego o se da, existen tragedias. Nosotros no queremos una tragedia para este país. Precisamente por eso estoy sacando oportunamente las cartas, diciéndole a Andrés que no se vale que él quiera aplicar el uso faccioso de la Procuración y Administración de Justicia en contra de adversarios políticos, haciendo exactamente lo mismo que hizo Vicente Fox con su desafuero en el 2005 y con el fraude electoral del 2006. Y se lo hemos dicho claro, no lo vamos a permitir. Y simplemente para redondear la pregunta concreta, nosotros vamos a construir nuestras candidaturas. No vamos a estar esperando que haya desechos de otras partes. ¿Soy claro en lo que estoy diciendo? Absolutamente. Para que la gente sepa que no decimos mentiras. Vamos a construir las candidaturas de Movimiento Ciudadano en todos los niveles de la organización social, porque estamos convencidos de que la participación ciudadana de mujeres y hombres con dignidad y valor son los que le van a sacar adelante la casta a este país, porque tiene todo para llevar adelante una visión de futuro y de grandeza. Ya basta de pensar en pequeño y sobre todo de tener los ojos puestos viendo hacia atrás. Dante, siempre es un gusto hablar contigo, me da gusto ya verte recuperado y echado para adelante. Tienen un nuevo spot que en este programa nos gusta mucho. Pues la verdad son muchos los buenos spots. Porque Maca lo baila, ¿no? Que lo suelte. Es el de Yahweh, es la nueva versión de Yahweh. ¿Quién les hace los Tenemos Movimiento Ciudadano tiene a los mejores consultores políticos de México y creo que del mundo. Hay una candidata que dice bota naranja y entonces saca la bota naranja y se pone a bailar la bota naranja. Perdón, es que es ahí donde vienen las malas interpretaciones. Dije que tenemos los mejores consultores políticos. No quiero criticar a nuestra candidata, pero son estridencias individuales. No, eso no es estrategia. Eso no es estrategia política. Maca, no sabes qué bonito baila el movimiento naranja. Pero eso no es estrategia política. No, son estridencias. Y ridículos. Perdón, según tú, a lo mejor ella cree porque su mamá le dijo y sus amigas le dijeron que está muy bien y por eso muchos hacen lo que quieren. No, pero la estrategia política de Movimiento Ciudadano, que lleva adelante nuestros consultores. 10 segundos, me tengo que ir a un corte. Y que todos son valiosos, son los que nos han permitido hacer el trabajo de despuntar
Bueno, pues nos vamos a estar viendo, ¿no? 6 de junio, vamos a ver qué pasa. Ven a bailarle aquí al senador El Movimiento Naranja. Regresamos con lo macabrón, con deportes, con todo. Y si quieren yo me voy y les dejo el programa. No. Gracias. Muchas gracias.